Es bueno escuchar eso, dijo mi abuela, pero no podía entender completamente el significado de sus palabras. Después de llevarse a mi hermano talentoso, mis padres dejaron esta casa porque pensaban que yo era estúpida. Yo fui la única que se quedó atrás. Ahora, todos se han ido y estoy sola y solitaria. ¿Me abandonaron mis papás? Sin embargo, mi abuela me crió con profundo cariño, comida deliciosa y sonrisas cálidas. Aprendí lo feliz que es ser aceptada tal como soy. Después de vivir libremente durante más de 20 años, mis padres reaparecieron en mi vida, regresaron después de verme, ahora como una investigadora exitosa, en los medios. No escondieron sus deseos, acercándose a mí con sonrisas feas. Sentí una ira hirviente por dentro al ver sus acciones. Verlos en una situación tan desesperada por sus propias acciones me llenó de rabia. La visión de sus sonrisas viles y elogios falsos, como eres increíble, o escucharlos gritar frenéticamente que una hija tiene el deber de ayudar a sus padres era tan repulsiva que me costaba poner mis sentimientos en palabras. Mi mente se volvió más aguda a medida que mi ira se intensificaba. Estas personas no han cambiado en absoluto, creen que solo sus valores son correctos, usándolos para justificar la exclusión de otros y racionalizar cualquier tipo de tiranía sin pensar en las personas que lastiman. No me hagas reír. ¿Vienen a mí ahora solo porque necesitan algo? Ya no me contengo. Ya he estado siguiendo mi propio camino en la vida. No puedo pensar en personas que me descuidaron toda mi vida como familia. No tengo apego a ellos. Ha llegado el momento de decirles a mis padres lo que siempre he querido decir. Renuncio a toda herencia y declaro el distanciamiento. Soy Jessica, una investigadora de 29 años. Desde joven, me encantaba jugar afuera, corriendo en charcos de lodo y areneros hasta quedar cubierta de tierra. Cuando mi maestro de ciencias hablaba sobre microorganismos, la idea de algo invisible pero presente me fascinaba, aunque invisibles al ojo humano. Cada uno se veía completamente diferente bajo un microscopio. Quería ver cosas que nunca antes había visto, así que pedí un libro ilustrado en la librería, pero no fue suficiente. No teníamos un microscopio en casa, y no siempre podía usar uno en la escuela. Al ver mi decepción, mi maestro me enseñó sobre el trabajo de los microorganismos. Por ejemplo, comen hojas caídas y viven en el lodo. Como las hojas y el lodo eran fáciles de encontrar, terminé ensuciándome mientras jugaba afuera en busca de los resultados de la actividad de los microorganismos. Jessica, ¿por qué siempre ensucias tu ropa? ¿Cuántas veces tengo que decirte lo mismo? Me regañaba mi madre cada vez que llegaba a casa con la ropa sucia, pero olvidaba cuando estaba jugando. Especialmente, mi madre quería que participara en actividades más tradicionalmente femeninas. Decía, eres una niña, así que usa un vestido y juega a las casitas. Jugar afuera no es algo que deban hacer las niñas. Como yo prefería el tipo de juego completamente opuesto, a menudo era reprendida por ella. Mi tendencia a absorberme en las cosas hasta ignorar todo lo demás también era un problema en la escuela. Durante las visitas a casa, mi maestro comentaba, Jessica a menudo tiene problemas para concentrarse en clase y se la encuentra soñando despierta. Se distrae fácilmente y tiende a perder el enfoque. Mi madre sonreía incómoda, se disculpaba y me decía amablemente, vamos a estudiar duro, pero tan pronto como el maestro se iba, me tomaba del brazo y me gritaba con voz aguda. Las clases me resultaban aburridas, a menudo eran difíciles de seguir, con los maestros simplemente recitando contenido a su antojo, así que, solo escuchando, me aburría, y mi mente divagaba hacia cosas más interesantes. Así era como me sentía. Por eso mis calificaciones en los exámenes siempre eran impredecibles. Sacaba casi perfectas en algunos y luego terminaba en los 20 en otros. Mi inconsistencia significaba que mi boleta de calificaciones era una mezcla de resultados. Los maestros en la escuela decían, es mucho mejor tener intereses, incluso si eso significa variar el esfuerzo, que no tener ninguno. Pero tener incluso una materia por debajo del promedio era imperdonable para mis padres. Lanzaban mi boleta de calificaciones con disgusto, diciendo, un tonto no tiene lugar en esta casa. Mis padres siempre estaban presumidos de su propia excelencia. Mi mamá, una maestra en una secundaria competitiva, se enorgullecía de haber asistido a una universidad con altos estándares académicos. Creía que las buenas calificaciones y entrar en una universidad de prestigio eran necesarias para una gran vida. Noté que las personas a su alrededor a menudo se sentían incómodas con sus valores rígidos, pero mi mamá o no se daba cuenta o simplemente no le importaba, a pesar de que le decían que en el mundo de hoy, el prestigio del historial educativo importa mucho. Ella creía que cualquiera que no lo entendiera era simplemente un perdedor resentido.
Hubiera sido una cosa si solo hubiera menospreciado a los demás, pero era agresiva con cualquiera que tuviera opiniones diferentes. Para evitar conflictos, era mejor mantenerse alejado de estos enfrentamientos. Mi papá era similar. Se graduó de la escuela de medicina y se convirtió en investigador médico, hablando a menudo sobre su trabajo en el hospital universitario y publicando artículos. Creía firmemente que el valor de una persona se definía por su formación académica y solía menospreciar a los pacientes y al personal de otros departamentos basándose en sus universidades. Para ellos, mi situación era embarazosamente inaceptable. Desafortunadamente, tenía un hermano que era todo lo contrario a mí. Era el hijo perfecto que mis padres deseaban, obediente y sobresaliente en la escuela. Disfrutaba de comidas lujosas y nutritivas y ropa de alta calidad. En contraste, mis comidas consistían en las sobras de lo que comían mi hermano y mis padres, y mi ropa era o demasiado pequeña o de segunda mano. Una vez que comencé a priorizar el juego al aire libre en lugar del juego en casa, la frecuencia con la que recibía ropa nueva disminuyó considerablemente. Mi hermano y yo éramos tratados de manera diferente según los valores de nuestros padres, pero aún así lo amaba y él era amable conmigo, cargado con numerosos cuadernos de trabajo de nuestros padres. A menudo estaba en su escritorio de estudio, pero me ayudaba con mi tarea y compartía sus bocadillos conmigo, sabiendo que yo no tenía ninguno. Ambos entendíamos, sin necesidad de decirlo, que no era sabio ir en contra de nuestros padres. Lo peor llegó cuando tenía 9 años. A medida que mis padres se absorbían cada vez más en su trabajo y en la educación de mi hermano, gradualmente comenzaron a tratarme como si fuera invisible. Ahíntate tú misma, decían, y dejaron de preparar mis comidas. Mientras ellos y mi hermano comían, yo estaba encerrada en mi habitación bajo el pretexto de hacer mi tarea. Solo me dejaban salir cuando mi hermano iba a bañarse, y entonces buscaba lo que podía encontrar en el refrigerador. Para la ropa, usaba lo que estaba limpio y disponible, pero mi ropa sucia a menudo era rechazada, dejada conspicuamente en el suelo. Colocaron una tableta en mi habitación mostrando un video sobre cómo usar la lavadora. Aprendí a hacer mi propia lavandería viendo el video y sentí un alivio cuando nadie comentó sobre mi éxito. Hubo días cuando no veía a mis padres en absoluto. Estaba claro que siempre estaban consumidos por el trabajo. En sus días libres, se enfocaban únicamente en mi hermano. Incluso si coincidíamos dentro de la casa, no había contacto visual ni respuesta a mis intentos de conversación. Gradualmente dejé de intentar hablar con ellos. Mis padres continuaron ignorando mi existencia aún más. Leían todos los informes escolares y proporcionaban todo lo que necesitaba para la escuela. Así que simplemente asumí que así debían ser las cosas. Mis maestros, siendo colegas de mi madre, probablemente no se daban cuenta del grado de su negligencia, y nunca hubo comunicación al respecto. Un día, al regresar de la escuela, encontré una nota en la mesa de la sala en nuestra casa vacía. Decía, tu hermano va a una nueva escuela. Hemos hecho esta casa habitable para ti. Al principio, no entendí. Había escuchado a mi hermano mencionar que podría transferirse a otra escuela, pero parecía una posibilidad, no una certeza. Resultó que mis padres habían hecho los arreglos sin informarme. La nota decía que habían hecho la casa habitable para mí, y seguí leyéndola una y otra vez hasta que la realidad se asentó. Me estaban dejando atrás. Mis padres se mudaban con mi hermano, dejando la casa para mí, lo que implicaba que no me necesitaban. Al darme cuenta, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Estaba destrozada porque no era buena en los estudios. No obedecía y a menudo ensuciaba mi ropa. No importaba cuánto intentara llamar su atención haciendo cosas buenas y comportándome bien. Si hacía algo mal a sus ojos, me ignoraban completamente. Ser abandonada de esta manera era abrumadoramente triste. Lloré en voz alta, lamentándome mientras caía la oscuridad afuera. Cuando finalmente me cansé de llorar, un nuevo pensamiento me golpeó. Era imposible que una niña de 9 años viviera sola, incluso si tenía una casa. ¿Qué pasaba con la comida? Sin dinero, no podía hacer nada, y no quería estar sola. Entonces recordé que solía visitar a mis abuelos con frecuencia cuando era pequeña. Eran los padres de mi madre, y frecuentemente me quedaba en su casa. Mi abuela trabajaba como cuidadora en un hogar de acogida cercano, y tengo recuerdos de ir allí con ella y jugar con otros niños de mi edad. Recordé que el año pasado, mi abuelo falleció, y mi abuela comenzó a vivir sola en esa gran casa. En ese momento, mi madre y mi abuela tuvieron algún tipo de conflicto, y dejé de visitar a mis abuelos o ver a mi abuela. Con este pensamiento en mente, busqué desesperadamente la información de contacto de mi abuela.
Todo lo que recordaba era el apellido de soltera de mi madre, que también era el apellido de mi abuela. Basándome en eso, busqué frenéticamente en la casa hasta que finalmente lo encontré en un viejo libro de contactos manuscrito debajo del teléfono fijo. Allí estaba, el apellido y el número de teléfono de mi abuela. Nunca había hecho una llamada telefónica por mí misma antes, pero en ese momento, se sentía como un último recurso. Me torpedeé con los números en el libro de contactos, dándome cuenta de que necesitaba levantar el auricular para que funcionara. Después de intentarlo 3 veces, finalmente levanté el auricular, lo coloqué en mi oído y marqué el número. Escuché el tono de llamada, y después de unos timbres, la línea hizo clic y se quedó en silencio. Sí, hola, dije vacilante. ¿Jessica? La voz de mi abuela llegó claramente, reconociéndome de inmediato. Logré explicar mi situación. Y sin dudarlo, dijo, voy enseguida, y colgó. Poco después, llegó en su coche. Cuando me vio al abrir la puerta principal para recibirla, parecía momentáneamente sorprendida por mi apariencia desaliñada, pero estaba demasiado aliviada para preocuparme. Allí estaba ella, la amable abuela que recordaba, de pie justo frente a mí, abrumada de felicidad. Me lancé a sus brazos. Tu hermoso cabello y ropa, dijo mientras me abrazaba fuertemente, acariciando mi cabello con un toque tan suave que me hacía aún más feliz. Vamos, toma lo que necesites y vámonos a mi casa. Ella me iba a llevar a vivir con ella. Sí, mamá y papá, no van a volver, ¿verdad? Dudé, sintiendo que dejar esta casa podría realmente cortar mis lazos con mi familia. Aunque acababa de llorar por ser abandonada, una parte de mí todavía se aferraba a la esperanza. ¿No es eso bueno?, dijo mi abuela. La miré, confundida. Ahora eres libre, Jessica, eres libre. ¿Qué quieres comer? Lo haré. ¿Qué quieres hacer? Libre, claro. Tendremos algunas reglas básicas ya que viviremos juntas, solo para asegurarnos de que ninguna de nosotras se sienta mal o tenga dificultades. ¿De acuerdo? Pero aparte de eso, eres libre. Haz muchas cosas que te gusten. Diviértete. Eso es lo que puedes hacer ahora. Sus palabras calentaron algo dentro de mí. La idea de ser libre para divertirme era nueva y emocionante. No estaba segura de cómo sería esa vida, pero sentía una creciente sensación de entusiasmo. Después, me mudé con mi abuela y me transferí a una nueva escuela. Era una zona rural tranquila donde vivía, y la escuela era pequeña, con solo unos pocos estudiantes. Tal vez por eso, ser la nueva estudiante era una novedad, y todos fueron amables conmigo. Los maestros prestaban mucha atención a cada estudiante, y ya no enfrentaba los regaños que tenía antes. Jessica, tienes intereses, y eso es genial, dijo uno de mis maestros. Investiga sobre las cosas que te apasionan. Debería haber libros en la biblioteca, pero recuerda, el equilibrio es importante. Presta atención en clase, termina tu tarea, y luego puedes explorar tus intereses. Todos me aceptaron por quien era y me ayudaron cuando no entendía algo. No negaban quién era, simplemente me aceptaban tal como soy. Comencé a sonreír mucho más. Cerca de la casa de mi abuela había un tesoro para mí, una área donde se habían descubierto fósiles antiguos y bosques enterrados. Aunque no se estaba realizando ningún trabajo de excavación importante en ese momento, probablemente aún había restos presentes. Me preguntaba sobre los microorganismos que alguna vez vivieron y prosperaron allí, sus efectos y las diferentes capas de la Tierra. Había tanto que quería aprender cada día. Pasaba incontables horas cubierta de barro, corriendo y explorando cada rincón. Un día, mientras cavaba por curiosidad, encontré lo que parecía un fósil y me emocioné mucho. Cada día estaba lleno de emoción, descubrimientos y una profunda sensación de realización. Me quedó claro que esto era algo que quería perseguir durante mucho tiempo. Han pasado 20 años desde que mis padres me dejaron atrás. Ahora, a los 29, trabajo como investigadora especializada en biología, una carrera que construí sobre la base que mi abuela sentó. Después de la secundaria, completé una licenciatura de 4 años, seguida de una maestría y un doctorado, totalizando otros 4 años de estudio riguroso. Defendí con éxito mi tesis doctoral y obtuve mi PhD, consiguiendo un trabajo en un prestigioso instituto de investigación justo después de terminar la escuela. Poco después de comenzar mi carrera, mi abuela logró contactar a mi madre e insistió en que contribuyera a mi educación y crianza. Mi madre estaba reacia, pero la abuela amenazó con involucrar a los servicios de protección infantil, la policía, y contratar a un abogado para asegurarse de que cumpliera con sus obligaciones. Preocupados por su reputación,
Mis padres transfirieron a regañadientes la cantidad mínima de dinero a mi abuela. Naturalmente, esto no fue suficiente para cubrir toda mi matrícula, así que me apoyé en becas, subvenciones y programas de honores para completar mis estudios lo más rápido posible. Ahora, estoy profundamente inmersa en mi trabajo, enfocada en la excavación de fósiles, entendiendo las condiciones geológicas y desentrañando la historia de la Tierra. Aunque los institutos de investigación son notorios por sus excesivas horas extras, frecuentemente superando las 100 horas al mes, no distingo entre las horas de trabajo regulares y las horas extras. Mi investigación está impulsada por una profunda curiosidad. Utilizo diversos métodos para buscar respuestas, sintiendo a menudo que no hay suficiente tiempo para saciar completamente mi sed de conocimiento. Algunos colegas se han ido, incapaces de manejar el entorno exigente, pero para mí, el trabajo es tanto disfrutable como gratificante. Ser referida como una potencia física y mental en el trabajo es un cumplido que recibo con orgullo. Habiendo sido negada la oportunidad de seguir mis intereses y de que se reconocieran mis sentimientos en el pasado, ahora disfruto la oportunidad de explorar mis pasiones y hacer nuevos descubrimientos. Desde la infancia, he estado intensamente interesada en un tema en particular, lo que a menudo provocaba críticas por parte de los adultos. Sin embargo, ahora puedo canalizar este rasgo de manera efectiva en mi trabajo. Mi abuela me ayudó a aprender cómo gestionar y aprovechar este rasgo, convirtiéndolo en una fortaleza que utilizo como una herramienta poderosa en mi investigación. Como resultado, he dominado métodos de estudio eficientes, sobresalido en los exámenes de ingreso y aprovechado al máximo este rasgo para avanzar en mi carrera investigadora. Manejo múltiples tareas en mi mente, abordándolas metódicamente una por una. El intenso enfoque que experimento al analizar información y descubrir respuestas me proporciona una profunda satisfacción. Este trabajo realmente me queda bien. Recientemente, fui honrada con un premio de una sociedad prestigiosa por mi descubrimiento y elucidación de las funciones únicas de un microorganismo raro, encontrado en muestras de arena que analicé durante una excavación de fósiles en el extranjero. Todo comenzó con mi curiosidad sobre por qué este microorganismo estaba presente en esa capa específica de sedimento. A medida que me adentraba en la investigación, descubrí su papel crucial en la evolución, lo que me llevó a redactar y enviar rápidamente un artículo. Este descubrimiento me mantuvo en el extranjero más tiempo del anticipado, ya que me enredé en reuniones no relacionadas con la investigación y entrevistas con los medios. A pesar del tiempo adicional, logré regresar a los Estados Unidos. Justo cuando estaba a punto de regresar al instituto y retomar mis otros proyectos de investigación, el director me ordenó tomar unos días libres como recompensa. Con oportunidades tan raras y sin mucho más que hacer, decidí visitar a mi abuela, dirigiéndome directamente a su casa desde el aeropuerto. ¿Has estado ocupada de nuevo, verdad?, preguntó ella. En realidad no, respondí. Es más que las cosas fuera del trabajo son molestas. Oh, te vi en la televisión. Esa fiesta, llevabas un vestido tan bonito. Solo estaba vestida y maquillada en contra de mi voluntad. Parecías una persona completamente diferente a la Yaseka usual. Solo estaba cansada. El estofado de calabaza de la abuela sigue siendo el mejor, dijo con una sonrisa. Eso es bueno de escuchar. Si quieres más, sírvete. Claro, acepté. Al llegar a la casa de mi abuela, me acomodé en la sala con su delicioso estofado de calabaza y té. Ella sigue viviendo sola, y a pesar de su edad avanzada, sigue activa, cuidando su jardín. Espero que se mantenga saludable y enérgica por muchos años más. Justo en ese momento, sonó el timbre de la puerta. Eso es inusual, dije, mirando hacia arriba. Mi abuela se levantó y se dirigió hacia la entrada. Desde que era pequeña, esta área siempre ha estado escasamente poblada. Los vecinos, conocidos por su naturaleza reservada, rara vez usan el intercomunicador para visitas. Hoy en día, los únicos que llaman al timbre de manera diligente son los repartidores, ya que la abuela no compra en línea. Me preguntaba qué podría haber sido entregado mientras escuchaba el sonido de las pantuflas de mi abuela raspando el suelo y la puerta principal abriéndose. Esperaba que ella regresara de inmediato con el paquete, pero no volvió de inmediato. En cambio, podía percibir algo de conmoción en la entrada. Sintiendo inquietud, decidí investigar por mí misma. Cuando salí de la sala y miré por el pasillo, escuché a alguien llamando mi nombre. Mi abuela estaba en la puerta, y junto a ella estaban un hombre y una mujer. La mujer era la que me llamaba. Yaseka, qué bueno verte, exclamó. Yaseka, ven aquí,
agregó el hombre. Al principio, no los reconocí. Habían pasado 20 años desde la última vez que los vi. Las dos personas con sonrisas forzadas y torpes eran mis padres, significativamente envejecidos. ¿Por qué estaban aquí? ¿Qué podrían querer después de abandonarme hace 2 décadas? Karen, Ion, no tienen derecho a mostrar sus caras aquí, dijo mi abuela con firmeza, su voz llena de enojo. Solo quédate al margen, mamá, respondió mi madre. Jessica es mi hija, tú nunca actuaste como una madre, ¿cómo te atreves? Jessica, ven aquí y celebremos. Lo has hecho muy bien, gritaron mis padres al unísono. Me di cuenta de que debían haber oído hablar de mi reciente premio, probablemente no esperaban encontrarme aquí, pero dado que su única conexión conmigo era a través de mi abuela, vinieron a buscarme, lamentablemente para mí, o quizás afortunadamente para ellos, me encontraron durante mi visita. Bajen el volumen, están molestando a los vecinos, dije con firmeza, causando que mis padres se pusieran rígidos y enmudecieran. Parecía que se dieron cuenta de que su comportamiento estaba fuera de lugar. No los dejaré entrar. Solo díganme brevemente por qué están aquí. Si causan más problemas, llamaré a la policía de inmediato. Mis padres intercambiaron miradas antes de comenzar su relato. Después de que mi hermano ingresó a la universidad y se matriculó en una de las mejores, encontró valores que diferían de las rígidas creencias de nuestros padres. Estudiantes brillantes con fuertes convicciones y diversas aspiraciones lo llevaron a cuestionar el elitismo académico que le habían enseñado. Comenzó a despreciar la obsesión de nuestros padres con los títulos educativos. Durante su último año, mi hermano desapareció, dejando una nota que decía, no me busquen, todavía sigue desaparecido. Tras perder al hijo en el que habían invertido tanto tiempo, esfuerzo y dinero, mis padres se entregaron a una spree de gastos, posiblemente tratando de llenar el vacío dejado por su ausencia. Parecía que intentaban compensar su soledad con cosas materiales. Quería decirles que deberían haber estado más preocupados por mi hermano, pero estaba claro que esos sentimientos estaban más allá de su capacidad. Sus ahorros decrecientes habían comenzado a afectar significativamente sus vidas, llevándolos a desquitarse con los demás. Mi madre, que era maestra, se volvió excesivamente estricta con sus alumnos, interfiriendo en sus futuros y alejando a varios de ellos de la escuela. También acosaba y maltrataba verbalmente a colegas más jóvenes, lo que resultó en grabaciones de su comportamiento que fueron enviadas a la Junta de Educación y llevaron a acciones disciplinarias en su contra. Mi padre, por otro lado, menospreciaba a colegas con antecedentes educativos menos impresionantes, sus comentarios altaneros y su trato a los pacientes del hospital, incluidos los avances hacia pacientes femeninas que encontraba atractivas, también le habían traído problemas. Parecía que los problemas legales estaban en el horizonte para él también. Mientras sus vidas se desmoronaban, vinieron a mí con lágrimas en los ojos, esperando reconciliarse. Jessica, dijeron, queremos vivir juntos como una familia y apoyarnos mutuamente. Lo has hecho muy bien. Debes ser famosa en tu campo ahora. Con la fama viene la autoridad. Debemos apoyarnos. La idea de que quisieran apoyarnos ahora, después de todos estos años, me parecía imperdonable. ¿Familia? Interrumpí, con la voz fría. Podemos compartir la sangre, pero no somos una familia. ¿Por qué están aquí ahora? ¿Es porque se les acabó el dinero y necesitan que los mantenga? ¿O es porque mi hermano se ha ido y ahora es mi turno de ser su respaldo? Mi padre se quedó sin palabras, pero los ojos de mi madre se abrieron con indignación. Jessica, ¿cómo puedes decir eso? Somos familia, debemos apoyarnos. Solo estás sorprendida porque no nos hemos visto en tanto tiempo. No te preocupes. Viviremos juntos y nos adaptaremos al ritmo del otro. Sacudí la cabeza. Eso es una broma. Absolutamente no. Me niego. No quiero volver a hablar con ustedes jamás. Por favor, lárguense. Dije de manera reflexiva cuando sugirieron mudarse conmigo. Incluso cuando mis padres comenzaron a gritar y a vociferar. Mi corazón se mantuvo helado. Jessica, ¿cómo puedes hablarle así a tus padres? Apúrate y empaca tus cosas. Llévanos a tu casa. Exigieron, con voces cada vez más ásperas. A pesar de mi negativa, parecían decididos a irrumpir en mi hogar. No pude evitar reírme de su audacia. Mi expresión probablemente reflejaba mi diversión, ya que una leve sonrisa parecía formarse a pesar de la situación. Así como me habían tratado como si fuera una extraña, la idea de que de repente declararan que éramos familia y exigieran vivir juntos era aterradora. Tu hijo es solo tu hijo, pensé para mí misma. No quiero tener nada que ver con ustedes de ahora en adelante.
Ni siquiera quiero ser invitada al funeral. Sentía que mi sangre estaba hirviendo, mi estómago se calentaba y mi presión arterial subía. Sin embargo, mi mente permanecía tranquila, como si una brisa fresca estuviera barriendo mis pensamientos. Había considerado durante mucho tiempo que cortar los lazos podría ser necesario, especialmente con los posibles problemas de herencia en el futuro. Aunque romper la relación padre-hijo parecía imposible, simplemente cortar la comunicación me parecía una opción viable. Mientras mis padres se ponían rojos y seguían gritando, acusándome de ingrata y exigiendo ayuda de una hija, suspiré. Me preguntaba cómo podría hacerles entender. ¿De verdad creen que solo por dar dinero pueden llamarse padres? La voz tranquila de mi abuela rompió el silencio. Tenía razón, esas personas no eran padres para mí. Pero las palabras de mi abuela no parecían llegarles. Persistieron con sus demandas ruidosas e incomprensibles. Finalmente, mi abuela suspiró, se dio la vuelta y se alejó. En ese momento, escuché el distante aullido de una sirena de policía que se acercaba. Al principio, me pregunté si había habido un accidente, pero el coche pronto se detuvo frente a la casa de mi abuela. Los oficiales de policía salieron, y una multitud se reunió alrededor del patrullero. Incluso en esta zona rural, un alboroto como este rápidamente atraería la atención. Parece que mis padres habían llamado a la policía, pensando erróneamente que se trataba de un incidente importante. Ver a los oficiales los desconcertó enormemente. Se pusieron sonrisas artificialmente amistosas y tartamudearon en sus respuestas, claramente fuera de lugar. Cuando le expliqué a la policía que mis padres se habían ido con solo mi hermano mayor y que, después de 20 años, ahora insistían en vivir juntos, la gente a nuestro alrededor comenzó a murmurar. Mis padres me lanzaron miradas enojadas, pero su reacción parecía validar mi relato de la situación. Los oficiales mantuvieron a mis padres a distancia, y rápidamente cerramos y bloqueamos todas las puertas, como era de esperar. Mis padres no volvieron. Los vecinos me dijeron que mis aparentemente agradables padres habían hablado con la policía por un rato antes de irse, actuando como si nada hubiera pasado. Pasaron los días sin que hubiera señales de ellos. Parecía que los vecinos estaban atentos, pero mis padres no volvieron a aparecer. Me preguntaba si habían venido a mí como un último recurso. A medida que se acercaba el fin de las vacaciones, regresé a casa y encontré a un visitante en la casa de mi abuela. Hey, cuánto tiempo sin verte, Jessica, hermano mayor. Un hombre con piel bronceada por el sol y cabello largo atado de manera casual estaba en la entrada. Lo reconocí de inmediato, era mi hermano, que había desaparecido hace años. Recibí a mi hermano en la sala, ansiosa por escuchar su historia. Explicó que, mientras estaba en la universidad, se dio cuenta cada vez más del comportamiento anormal de nuestros padres. Decidido a escapar, ahorró dinero de trabajos a medio tiempo y salió del país en el momento adecuado. Sus viajes lo llevaron alrededor del mundo, donde trabajó localmente y tomó muchas fotos. Sus habilidades fotográficas llamaron la atención de una empresa editorial, que le ofreció la oportunidad de abrir una tienda de fotografía a cambio de trabajos. Por eso había regresado a los Estados Unidos después de varios años en el extranjero. Te vi en las noticias, Jessica. Oh, ¿cuándo gané el premio? Sí, eso es correcto. Mencionaste a la abuela en la entrevista, ¿verdad? Regresé a los Estados Unidos para ver a la abuela, pero también quería conocerte. El rostro de mi hermano se iluminó con una risa alegre, pero luego se volvió serio. Jessica, lo siento mucho por todo hasta ahora. ¿Por qué dices esto de repente? No es de repente. He querido disculparme cada vez que te veía. La sonrisa de mi hermano se desvaneció. En aquel entonces, cuando vivíamos juntos, no compartíamos comidas ni festividades. Yo era el único que nuestros padres llevaban a salir, y nunca lo pensé mucho. Estaba enfocado en mis estudios y asumía que éramos solo hermanos normales que jugaban juntos. Hizo una pausa, frunciendo el ceño y apretando las manos sobre sus rodillas. Cuando hablaba de tener una hermana durante la universidad y compartía historias de nuestro pasado, todos se sorprendían. Ahí fue cuando me di cuenta de cuánto tenías todo el derecho de resentirme. Debería haberme disculpado justo después de dejar la casa, pero procrastiné hasta ahora. Lo siento por vivir despreocupado mientras tú luchabas. Su sincera disculpa me hizo reconsiderar mis sentimientos hacia él. Por primera vez, sentí una punzada de resentimiento, pero se desvaneció rápidamente. Realmente no había considerado el aspecto de por qué yo antes, ya que estaba preocupada por nuestros padres. No estoy enojada, no te resentía. En aquel entonces, tú eras el único que realmente me hablaba, dije.
El rostro de mi hermano se torció con dolor, y se le llenaron los ojos de lágrimas. En ese momento, nuestra abuela entró con las manos enguantadas, sosteniendo un plato. ¿Les gustaría un poco de camote en mi helado? Los había hecho con los camotes que cosechó de su jardín y preparó desde ayer. Ver su intento deliberado de recrear el pasado me hizo sonreír. Vaya, esto trae recuerdos. Realmente quiero comer un poco. Los camotes enmielados de la abuela son deliciosos. No, los adoraba de niño, dijo mi hermano. Por favor, sírvanse, disfrutemos juntos, dijo la abuela. Sentados uno frente al otro en la mesa, disfrutando del mismo platillo por primera vez en años. El simple acto nos hizo llorar, a pesar de la ligera salinidad. Fue un momento precioso. Después, supe que nuestros padres habían sido golpeados duramente por demandas de compensación y escándalos adicionales. Perdieron sus trabajos y ahora viven modestamente, trabajando junto a personas que una vez menospreciaron. Han tenido que humillarse ante supervisores más jóvenes con solo diplomas de secundaria, una experiencia humillante, pero creo que era necesaria. Mi hermano y yo, reunidos después de 20 años, comenzamos a comunicarnos con frecuencia, compartir comidas y visitar a nuestra abuela juntos. Estaba realmente feliz de pasar tiempo con mi hermano y agradecida por los momentos que compartimos con nuestra abuela. Me sentía contenta tanto en mi vida personal como pública.